Buenas noches, amigos. Gracias por estar conmigo una vez más acá, empezando en voz alta, tu amigo Andrew Álvarez, compartiendo un ratito con ustedes hoy. No va a ser muy extenso, es meramente el preámbulo de lo que vamos a tener mañana en la otra realidad. Recuerde que mañana vamos a las 9 de la noche a través de este medio, precisamente el Facebook Live, para seguir siempre la tradición de casi 16 años de estar transmitiendo todos los viernes la otra realidad. En esta ocasión, pues, lógicamente, desde mi pequeño estudio aquí el carrito aquí al lado de mi casa, aquí estacionado, como hemos dicho, pues es la única manera de tener un poco mejor de señal y de tener un espacio más o menos adecuado para poder conversar con ustedes, por lo menos acá esbozar la información que siempre tenemos, ¿no? El análisis nuestro de todos los asuntos que acontecen, por lo menos los que podemos hablar, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos que ocurren. Recuerde que lamentablemente la información a nivel internacional pues está canalizada en diferentes, obviamente, modos o medios de noticia, que hay unas líneas editoriales y que se escoge qué noticias se le lleva al público. Una vez se ha escogido un issue en particular, a este es el que se le da, obviamente sea esto por el valor político que tenga, el valor económico que pueda representar, la crisis obviamente de atención mundial, como es obviamente la pandemia del COVID-19. Y este tipo de incidentes cuando se dan en esa magnitud, pues definitivamente todo se va hacia allá, todos los recursos se concentran en eso. Y otras noticias pues meramente se pasan por un canal más bajo, no se le da la misma exposición, no se discute sobre ese asunto en particular, pero recuerde que pasa de todo. El mundo no ha dejado de girar y seguimos todos aquí experimentando esta situación que estamos viviendo aquí. Imagínese usted, en la segunda, empezando, casi la segunda década del siglo XXI. Estamos en ese comienzo de otra nueva etapa para la humanidad, un cambio radical en nuestro estilo de vida, y las cosas ya no son como antes, y lo hemos dicho tantísimas veces acá con ustedes. Gracias una vez más por estar aquí un ratito, escuchar un poco y hablar de algunos asuntos relacionados definitivamente con la situación del COVID-19 y otros breves temas y asuntos que vamos a estar esbozando. Pero como he dicho, hoy vamos a ir directamente meramente a algunas cosas, porque mañana pues el programa, como siempre, es a las 9 de la noche en este medio, y también le adelantamos, mañana estamos a las 4 de la tarde en la Mega, vía telefónica, con el Molusco y los Reyes de la Punta, pero ya usted sabe que allá pues el diapasón es diferente, el ritmo es otra cosa, y pues allá pues se trabaja con lo que hay. Esa es parte de la dinámica. También les recuerdo a ustedes que a eso de las 10 de la noche, a través de Noticias Ponce, se va a estar dando en ese portal de internet de noticias, se va a estar dando nuevamente, repitiendo el programa de La Gozadera Sin Censura, que se ofreció este pasado lunes 13 de abril, pues hoy a las 10 de la noche. Si usted quiere volver a ver nuestra entrevista, las entrevistas que se hicieron a otras personas de acá del medio en Puerto Rico, pues usted aprovecha y se conecta ahí con La Gozadera Sin Censura con Denise Bay. Así que bueno, dicho eso, vamos por otros asuntos. Bueno, los números hoy obviamente siguen creciendo exponencialmente en todo el mundo, esto no ha cesado. En los Estados Unidos, 667.572 casos de COVID-19. En estos momentos que yo le hablo a usted, hay 34.000 fallecidos. Ya llegaron los 34.000 fallecidos, y esto pues obviamente es de impacto. Por otro lado, pues hay recuperadas 57.189 personas en los Estados Unidos que se han recuperado de esta enfermedad. Luego, Corea del Sur sigue emitiendo, ¿no?, la alerta de que casos que ellos habían dado ya como resueltos, o casos que ya las personas habían salido de la infección o de la enfermedad, que estaban alegadamente ya saludables, pues han recaído una vez más. Esto, pues bueno, tal vez es como hemos explicado y como hemos leído inclusive en las publicaciones médicas, de que esto pues se da en caso de que tal vez da un falso negativo, en vez de un falso positivo, pues te falla al contrario la prueba médica que te hacen, o la prueba obviamente para medir los niveles del virus en tu sistema. Y aparentemente pues se cree que eso pudo haber sido, que las personas se dieron de alta antes de que estuvieran completamente recuperados. Otros dicen que es que aparentemente estos individuos en particular probablemente no tengan la suficiente resistencia en su sistema inmunológico para obviamente pues evitar un nuevo contagio. Así que hay mucha especulación, inclusive entre el personal médico. Los especialistas en este asunto tienen diferentes opiniones, y como hemos dicho tantísimas veces aquí, usted puede entrar en internet y va a ver un sinnúmero de personas, médicos de diferentes partes del mundo, opinando desde su punto de vista, unos opinando más o menos lo mismo, otros contrarios a las directivas que se están dando, o directrices de la Organización Mundial de la Salud y de otras agencias como el CDC o quienes sean. Hay médicos que obviamente tienen su propia forma de ver esto, y hay otros pues que bueno,
dicen cosas rarísimas, pero ese es el mundo, ¿no? Los seres humanos estamos llenos de la particularidad de que tenemos opiniones y basándonos en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia o de los datos que tenemos disponibles, pues entonces ofrecemos una opinión. Y esto, pues lo más responsable es uno tratar de verificar qué tipo de opiniones son las que existen realmente y que puedan estar detrás de todo esto. Bueno, mientras digo eso, vamos obviamente a los asuntos importantes y claro, acá en tiempo del coronavirus, pues tenemos lamentablemente la política. Yo no hablo mucho de política partidista, no voy mucho a ese asunto en Puerto Rico, eso está sobrehablado, me explico. Aquí se habla de eso todo el tiempo. Usted prende la radio y cualquier analista aquí no sabe hablar de ninguna otra cosa, de nada más, nada es nada, más que no sea de chisme político. Y yo de chisme político no me interesa porque cuando uno lo oye un rato, se da cuenta que del supuesto y alegado análisis se brinca el chisme político. Sea PNP, popular, independentista, el tío que esté hablando, da igual. La realidad es que siempre es más de lo mismo, igual que en los Estados Unidos. O es extrema derecha republicana o es de la izquierda esta suave demócrata, así que siempre está todo el mundo parcializado. Y como no hay nadie obviamente que sea objetivo, pues mire, yo de chismes y chismes que tal vez aquel, no nos llevamos por eso, porque si tuvieran obviamente la evidencia y la prueba, estas cosas estarían sometidas en tribunales hace rato, con la evidencia contundente. Pero aquí cualquier cosita obviamente le da la oportunidad a estas personas que están en los medios a subir el rating, que es lo que se busca realmente. Lo demás es meramente, hombre, una apariencia, no se cree el cuento. Esto es payola política día y noche. Pues bien, pero en tiempos de coronavirus pues tenemos obviamente la situación de la política y aquí pues tenemos que hablar de varias cosas que hay, ¿no? El mismo presidente Trump y ha sido citado, ¿no?, por diferentes medios de noticias en los Estados Unidos, inclusive ha pensado invocar, ¿no?, un poder de la Constitución de los Estados Unidos que no se ha usado nunca, que es obviamente anular por un momento los poderes del Congreso de los Estados Unidos. Esto incluye inclusive al Senado de los Estados Unidos, que al igual que en Puerto Rico, son los que obviamente dan la autorización o son los que cuando se somete un nombramiento, son los que le dan un paso o no a este nombramiento. Alegadamente el presidente Trump tiene 129 puestos que no ha podido llenar en el gobierno. Y estos 129 puestos, según el presidente, son sumamente importantes, son neurálgicos para mover esto en tiempos de crisis de coronavirus. Como no tiene obviamente el pase a través del Congreso y en el Senado, pues aparentemente hay un pandemonio también, aunque lo controlan los republicanos en ese caso, pues aparentemente pues está en eso, de invocar este poder constitucional y ver realmente qué se va a hacer con el Congreso de los Estados Unidos, y esto obviamente no va a ser tan fácil, esto va a ser sumamente difícil y no creo que el presidente tampoco lo haga. O sea, yo creo que es meramente pulseando un poco la fuerza en tiempo electoral y máxime ahora, ¿no?, que se trata de buscar cualquier tipo, digamos, de desvío a la atención de lo que está ocurriendo para tratar de allanar el camino para las próximas elecciones, sea así en los Estados Unidos o aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico pues tenemos obviamente la situación local. Las primarias del Partido Nuevo Progresista, las primarias populares, ya nadie se acuerda. De eso no se acuerda nadie en este país. Imagínense si eso está cayendo cuesta abajo como Gardel, no cuesta arriba como cantaban ellos. La realidad es que lo que se habla obviamente es la guerra que puede haber dentro del Partido Nuevo Progresista, cosa de la que no voy a hablar acá, porque como le he dicho, esto no es chisme político, pero sí hay que señalar lo siguiente, ¿no? En las vistas, por ejemplo, de la Cámara aquí en Puerto Rico, donde se está tratando este escándalo que ha abierto sobre el programa de salud, los proveedores, ¿no?, las pruebas, los respiradores y las influencias indebidas que siempre han estado en el gobierno, no importa la administración que esté. Lamentablemente siempre vemos ese retrato en un momento de crisis nacional, en un momento de crisis global, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. O sea, no cabe espacio para política aquí chiquita, ni para este tipo de chanchullo. Definitivamente nosotros tenemos que superar eso y tenemos que exigirle a cualquier gobierno, sea el federal, sea el estatal, que esas cosas definitivamente hay que echarlas a un lado, que aquí lo importante es salir de esta crisis, ayudar al pueblo, ¿no?, a superarse, a elevarse nuevamente a sus niveles de vida una vez salgamos a la calle, salgamos de este encierro o de esta separación social, de que el gobierno labore, trabaje y haga las cosas como tienen que ser en este momento, que es un momento crucial. Este es una de las pruebas más grandes que ha tenido esta civilización en tiempos modernos. No, definitivamente hemos tenido que parar prácticamente en seco en todas partes del mundo. Hemos hablado aquí anteriormente que mientras estamos nosotros prácticamente paralizados y la industria a nivel global ha parado prácticamente un 80% la producción mundial. Oigan, un 80%, pues estamos viendo también, como mencionamos hace semanas y semanas atrás, una recuperación del ambiente, que es algo que continuamente se dice, ¿no? Es un tema recurrente, que la naturaleza pues está reclamando nuevamente lo que tenía, tanto los animales, las plantas, los árboles, el agua, el aire, todo en una aparente recuperación, ¿no?, donde el planeta pues en pocas semanas puede lograr tal vez salvar las cosas que por
años y décadas el ser humano ha destruido. Tanto es así que vemos muchos amigos de allá de Lajas fotografiando caballos en la palguera, perros en la palguera, bueno, los animales silvestres. Estamos viendo los tinglares llegando a las orillas nuestras ahora, mucha más cantidad que anteriormente, los manatís también. Bueno, la vida marina, desde mamíferos marinos hasta anfibios, de todo. Estamos viendo un renacer de toda la vida alrededor de las costas de Puerto Rico. Y eso se debe, lógicamente, ¿no?, a la inactividad que estamos teniendo nosotros en ese hábitat, en ese medio ambiente, que es bueno para la naturaleza, para que se recupere. Pero hemos mencionado, y lo digo por enésima vez, una vez esto concluya, por lo menos concluya la separación social radical y empecemos un proceso nuevamente de reapertura y empiecen nuevamente las grandes corporaciones, las transnacionales, las petroquímicas, la industria pesada, todo esto a trabajar, lógicamente van a querer, ¿no?, ganar el tiempo perdido. El tiempo que se perdió, el capital que se ha perdido, porque se está perdiendo capital, está perdiendo todo, obviamente el sistema está prácticamente a borde de colapso, pues esto se va a acelerar y la aceleración va a ser, pues obviamente, aumentar la contaminación a niveles superiores a los que había antes del coronavirus. Sépalo usted que ese es el proceso, porque obviamente va a haber una explosión económica buscando obviamente estabilizar o buscar subir los márgenes de ganancias en las bolsas de valores, ya que había unas pérdidas descomunales. Así que, dicho esto, pues definitivamente pues tenemos que empezar a visualizar qué es lo que viene detrás de todo esto. Me pica un poco la nariz, pero debe ser por las caretitas que tengo aquí, todo que yo tengo aquí, ¿no?, las mascarillas y cosas. Parece que hay fibritas, así que no es COVID-19 ni nada por el estilo. Importante señalar, ya que decimos todas estas cosas y que las compartimos con ustedes, porque es importante. En estos momentos en que estamos bajo esta situación internacional, han salido una serie de noticias de algunas de las cadenas de los Estados Unidos. Vamos un poquito hacia atrás y buscamos lo que se comentaba y se publicaba, por ejemplo, hace varios meses atrás en la prensa, por ejemplo, de Rusia, en la prensa inclusive de China, donde señalaban a los Estados Unidos, ¿no?, continuamente como un agresor y como impulsor de una serie de operaciones que estaban corriendo en el mundo, ¿no?, operaciones obviamente que podrían conllevar, ¿no?, una responsabilidad alta. Y una responsabilidad alta pues podría llevar obviamente a consecuencias económicas y a consecuencias militares en algún momento dado. Vimos cómo se señalaba a Estados Unidos, específicamente terminando el pasado año y comenzando este año, y se le acusaba de una serie de incidentes que habían estado ocurriendo en el Oriente Medio. Por otro lado, ahora vemos a la prensa de Estados Unidos señalando a China continuamente, específicamente Fox News, CNN, buscando tal vez implicar a China en esta situación del coronavirus con el uso de armas biológicas. El general, obviamente, a cargo del Estado Mayor de los Estados Unidos, ¿no?, el general Mark Milley, acaba de indicar de que la información que tiene el Departamento de la Defensa es que es la misma que tiene la mayor parte de los laboratorios que han analizado, ¿no?, genéticamente al coronavirus 19, a la enfermedad COVID-19, que es el producto de este virus, esta enfermedad, esta condición en nuestro cuerpo. Lo interesante es que nunca se ha encontrado, como he dicho anteriormente, ninguna estructura que pueda ser relacionada con edición genética. Edición genética, bueno, que puedan modificarlo, obviamente, desde el RNA, la información, hasta la composición de este virus, sus capas, obviamente, de proteína, de grasa, las azúcares que tienen, obviamente, en los filamentos, etc. O sea, esas modificaciones que única y exclusivamente la naturaleza es capaz de hacer, no el laboratorio humano, por más adelantados que estemos en ingeniería genética. Ellos dicen que definitivamente, el general Mark Milley y el Departamento de la Defensa, dicen ellos que la información que hay es esa. Mientras surge por la prensa, ¿no?, incluso diferentes publicaciones que tiran en los Estados Unidos, de que el Pentágono está buscando probablemente una razón, una explicación que relacione directamente esto con un arma biológica de las que están inscritas, ¿no?, las que están dentro del tratado de no proliferación de armas biológicas o de no fabricación de este tipo de armamento, que eso incluye obviamente otra rama que son las famosas armas químicas, de las cuales Estados Unidos y la Federación Rusa no tienen ningún acuerdo para impedir producirlas. Aquí es interesante lo siguiente, dice esto, y digo esta noticia, ¿verdad?, porque es bueno que ustedes sepan que el Departamento de la Defensa no tiene, oiga bien, no tiene en ningún momento, fuera de su sistema de información o de búsqueda de datos, no tiene obviamente ninguna limitación al momento de buscar las razones del porqué de una situación. Como se lo pongo en centavito, en chavos prietos, traduciéndolo acá,
en mi mente del inglés la información al español. Bueno, ellos investigan todas las posibilidades. O sea, todas las agencias de seguridad, los analistas de la Agencia de Seguridad, por ejemplo, nacional, los analistas de la CIA, los analistas del DIAL, que es la inteligencia militar en el Pentágono, todos ellos estudian todas las posibilidades. Como parte del protocolo, en caso de un incidente de esta magnitud, hay que obviamente investigar todas las posibilidades, inclusive un ataque terrorista, un bioterrorismo, un ataque obviamente militar, planificado, como podría ser este incidente, o cualquier otro. Así que hay que buscar todas las posibilidades, todas las pruebas, toda la evidencia, todo lo que la inteligencia pueda capturar sobre eso y seguir el trazo, la ruta, para ver si realmente es un arma biológica o no. Esto es el procedimiento. Esto no es que ahora están ellos indicando esto, mientras Fox News y CNN están empujando esa bolita, como si quisieran la guerra, no sé si empujar una cosa aún peor que la que tenemos ahora, porque de entrar obviamente en una gran guerra, mi amigo, ahí sí que no vamos a contar mucho que digamos. Por otro lado, también señalan las supuestas pruebas nucleares que está haciendo China bajo tierra, ¿no? Las pruebas subterráneas, pruebas de armas de kilotones, no de megatones, kilotones, ¿no? De poco poder. Esos son armas estratégicas, armas tácticas, ¿no? Que se utilizarían para destruir áreas industriales. Ese tipo de armamento lo tienen los Estados Unidos, ese tipo de armamento también lo han estado desarrollando los rusos, incluso hasta los israelitas. ¿Por qué este tipo de armas de menos destrucción? Bueno, este tipo de armas se piensa utilizar en lo que sería una guerra nuclear limitada, no una guerra termonuclear total o para barrer ciudades, simplemente para destruir zonas, por ejemplo, tecnológicas como sería Silicon Valley, por ejemplo, allá en California, o lugares específicos donde, como en Nevada, donde hay zonas de prueba de alta tecnología, ¿no? O en New Mexico, donde usted tiene laboratorios como Sandia, etc. Ese tipo de armamento para eso se desarrolla. Ahora, hay un tratado obviamente para no proliferación de ese tipo de armas. Y China firmó ese trato o ese acuerdo hace muchos años ya, firmó ese acuerdo. Y eso es importante que lo sepamos. Por ende, se está pensando, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Ha estado dando esta información, el Wall Street Journal la publicó, Fox News nuevamente empujando esta noticia, de que se sospecha, no es que haya evidencia, se sospecha de que China esté haciendo este tipo de pruebas. Sepa usted lo siguiente, Estados Unidos hace pruebas nucleares, un poco de agua. Sí las hace. Rusia hace pruebas nucleares. Israel hace pruebas nucleares. Los franceses y los británicos hacen pruebas nucleares. Y obviamente Corea del Norte las ha hecho. Pero las pruebas nucleares que hacen los Estados Unidos, que hace la Federación Rusa, que hacen los británicos, ¿no? Que pueden hacer los franceses o los israelitas, no son grandes detonaciones. Son simulaciones ¿dónde? En programas de algoritmos de computadora. Y son pequeñas pruebas en laboratorios, en zonas controladas donde ellos, ¿no? Hacen al mínimo, ¿no? Llevan al mínimo, a mínima potencia, la posibilidad de una explosión, la reproducen obviamente en forma controlada y pequeña, que no crea una gran detonación, y meramente esto lo traspolan nuevo, ¿no? Lo amplían, obviamente, a unos niveles increíbles, donde ellos pues pueden saber en estas pequeñas pruebas que se hacen, sin grandes detonaciones, cuál es el poderío en megatones, en kilotones del armamento que están desarrollando, dependiendo del combustible que estén utilizando, ¿no? Combustible de fusión. Puede ser plutonio, puede ser uranio enriquecido, el que estén utilizando. Si es una bomba obviamente de fusión o una bomba de fisión, ¿ok? Si es una bomba obviamente de fusión, pues una bomba de hidrógeno. Si es una bomba de fisión, pues una bomba nuclear común como la que usted conoce. Y esto lo traigo así, porque ese tipo de pruebas sí se ha hecho. Y así es como los Estados Unidos han seguido repotenciando, ¿no? Su armamento nuclear. No lo ha repotenciado haciendo explosiones allá nuevamente en las Islas Marshall, ni haciéndolas allá originalmente como en Nuevo México, o luego como en Nevada, nada de eso, y tampoco los rusos, como lo hacían en Kazajistán y en Uzbekistán y todas esas regiones allá de Eurasia, ¿no? Pero hemos visto en los últimos años las únicas pruebas nucleares que se han hecho de esta índole han sido las que se han producido en Corea del Norte. No hemos visto a la India haciéndolas, no hemos visto tampoco a Pakistán haciendo este tipo de pruebas, ni tampoco obviamente en el desierto de Australia donde se han hecho pruebas nucleares. Pero nuevamente se vuelve a señalar de que China está haciendo este tipo de pruebas, haciendo estallidos, sí, explotando obviamente armas tal vez de 20 kilotones, de 50 kilotones, vaya usted a saber. La realidad, nuevamente, que esto pues viola el tratado de BWC y viola otros tratados más, por ejemplo, de desarrollo de armas. Recuerde usted que el pasado año, como mencionamos, el tratado que había de armamentos de medio alcance fueron eliminados por los Estados Unidos y por los rusos. Por otro lado, el tratado de la Convención de Armas Biológicas se está tratando también, y el Departamento de Estado norteamericano está señalando también
Fíjense cómo esto es una doble política. Por un lado dicen que no, pero por otro lado empujan la pelota, despierta, durmiente. Nos dicen en la prensa por acá que no, y el presidente no acusa a nadie. Pompeo tira indirecta, Mike Pompeo, ¿no? El vicepresidente, exdirector de la CIA, tira sus indirectas. Pero por otro lado, entonces nos dicen lo siguiente, tiran una serie de declaraciones que dicen, pues bueno, estamos obviamente observando y estudiando la información que hay sobre lo que pasó en Wuhan, ¿no? Y esta información pues podría llevar a que definitivamente hubo un fallo en este laboratorio. Es sabido, y esto es lo que se explica, que el laboratorio de Wuhan no es un laboratorio militar, no es un laboratorio para estudios de armas biológicas, obviamente, pero que sí se utiliza, luego te tiran la pequeña nota, que eso se utiliza para colaborar con el ejército de China, con el ejército obviamente, en pruebas de lo que pudiesen ser posibles patógenos utilizados como virus de combate. Virus de combate, esa es la declaración que hacen ahí. Por un lado le dicen que no, pero por otro lado, como he dicho, empujan obviamente esta posibilidad. Lo que sí explica y sí entiende el Departamento de la Defensa, y esto es importante, aparte del Departamento de Estado norteamericano, es que ellos nuevamente están detrás, posiblemente detrás de la explicación o de la justificación del accidente en Wuhan. O sea, ya ellos obviamente saben que el virus, o por lo menos la información científica que hay de civiles, como la información científica que da el Departamento de la Defensa, de que el virus es natural, pero que pudo haber sido un escape en el laboratorio de Wuhan, cosa que se está diciendo, mi amigo, desde el mes de enero. Muchísima gente ha publicado esto, muchísima gente lo ha discutido, inclusive expertos en la materia como tal, no meramente nosotros los que estamos acá en el mundo de los civiles, en el mundo de los silvestres, no, allá, en el mundo militar y en el mundo obviamente del análisis científico sobre estos asuntos, de que pudo haber habido un escape, que alguien se pudo haber contagiado, pudo haber sacado esto afuera sin querer, pero que aparentemente un accidente. Esa posibilidad la están barajeando mucho más, obviamente, que un ataque directo, pero obviamente hay que reclamarle, o lo que se quiere es reclamarle responsabilidad al gobierno de China. Esto nuevamente es parte de la política internacional, esto nuevamente son las cosas que se quieren empujar tras bastidores, pero ya, como he dicho, esta información sigue saliendo continuamente y aparentemente pues es parte de lo que se está barajeando, de lo que se está planificando en algún momento dado. Mientras decimos esto también, pues bueno, hay que decir otras cosas aparte del SARS-CoV-2 o del famoso coronavirus 19 o el COVID-19, como le queramos decir. Y es lo siguiente. Se nos están dando una serie de informaciones, ¿no? Nos están diciendo diferentes universidades, por ejemplo la Universidad de Harvard, los científicos de la Universidad de Harvard, un grupo de investigación que tiene sobre este asunto en particular, nos dice que probablemente tengamos que mantenernos, ¿no?, en el distanciamiento social hasta el 2022. Los chinos nos habían dicho anteriormente que ellos creen que este impacto de coronavirus 19 va a seguir hasta el 2021, hasta el verano. Pero en Estados Unidos ya se aconseja este tipo de manejo de la situación, distanciamiento social hasta el 2022. Pero mientras nos dicen eso, por otro lado, porque obviamente no hay vacuna, no hay tratamiento efectivo, no hay suficientes sistemas médicos para sostener esto en gran impacto, y como hemos hablado hace un momento, hay 667.572 infectados en los Estados Unidos. Pero por otro lado nos damos cuenta que en Estados Unidos la gente no quiere el toque de queda, vea si es o no es así, ¿no? No solamente no quieren el toque de queda, tampoco quieren el alejamiento social. Hay gente protestando en contra de esto. Y por otro lado, el presidente Trump pues tiene obviamente los planes de empujar nuevamente, inyectar la economía, ponerla activa y de que terminar cualquier tipo, ¿no?, de parálisis económica e industrial en los Estados Unidos. Eso es parte de lo que se está trabajando en estos momentos. ¿Qué va a pasar con esta situación en Estados Unidos si la gente sigue infectándose allá o no sigue infectándose? Bueno, yo creo que, como dije anteriormente, cualquier muerte es importante, cualquier ser humano que pierda la vida por esta situación. Pero también hay que recordar que anualmente en el mundo por condiciones respiratorias mueren más de 665.000 personas al año. Más de 665.000 personas todos los años mueren por influenza, pulmonía, tuberculosis y otras condiciones respiratorias. O sea que eso es un número grandísimo. Pero, como hemos dicho también, o por lo menos lo que nos han dicho el CDC Atlanta y los especialistas en este campo, de que en Estados Unidos podría haber fácilmente 200.000 muertos y llegar obviamente hasta un pic de 250.000. Mientras se dice y se discute eso en los medios serios de difusión, ¿no?, y a nivel de especialistas en la materia, el presidente Trump, que él dice que es el hombre que más sabe del mundo, que él es el hombre más inteligente del mundo, de verdad que el narcisismo y el ego es una cosa difícil, pero bueno, con eso bregamos. Dios nos ampare. Él dice que ya el coronavirus 19, el COVID-19 llegó al pic, al máximo en los Estados Unidos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Busqué eso, su Twitter,
que a ver qué ha dicho Trump, que ya llegó al máximo, ¿no? Por ende, esto pues debe comenzar a bajar ya y Estados Unidos tiene que realinearse nuevamente la producción industrial, ¿no?, en el mercado internacional, abrir obviamente los negocios, la gente tiene que ir a trabajar de nuevo, tome usted sus precauciones y vamos para adelante. Obviamente esto le llaman también el fenómeno sueco. ¿Por qué le llaman el fenómeno sueco? Bueno, porque Suecia decidió no hacer ningún tipo de alejamiento social. Eso no es así. Decidió mantener obviamente abierta, ¿no?, la actividad pública, la gente en los restaurantes, la gente caminando por ahí. Y bueno, y ahora tienen miles y miles y miles y miles de contagiados y miles de muertos. Pero aún así Suecia se resiste a utilizar algún tipo de aislamiento o de cuarentena, piensan seguir su vida. Según la política del gobierno, los que van a morir se van a morir. Si son viejos, son viejos. Si están enfermos, estaban enfermos. Los que van a morir, y nosotros tenemos que seguir con nuestro estilo de vida empujando la cosa hacia arriba. Recuerden que muchos de estos países inclusive creen en la eutanasia y hay muchos de ellos que están precisamente en legislación en pro de eutanasia para obviamente tener hacerlo legal, ¿no?, y que las personas que ya estén en estados muy avanzados de enfermedad, o las personas que sean muy mayores, o las personas que pues ya no quieran vivir más, pues se les puede aplicar la eutanasia. Para nosotros aquí eso en Puerto Rico sería un escándalo terrible. Nosotros, nuestra cultura, nuestra sociedad no está obviamente hecha de esa manera, ¿no? La hechura nuestra sociocultural no ve obviamente la eutanasia como un método, ni tampoco vemos la eugenesia tampoco como un sistema para purificar la raza, ni el pueblo, ni la sociedad. Eso es parte de la ingeniería social que se ha aplicado por tantísimo tiempo y que siempre se va a querer obviamente seguir aplicando en todas partes donde pues se crea que usted puede seguir modificando la sociedad hacia una sociedad perfecta, hacia una sociedad donde los seres humanos pues alegadamente pues cada día van a tener menos defectos biológicos de alguna forma o de alguna manera. Pues bien, mañana vamos a tener un programa bien interesante, como les he dicho, acá a las 10 de la noche vamos a estar en La Gozadera sin censura. Mañana vamos a hablar de una serie de temas bien interesantes. Vamos a hablar también de los proyectos que se han hecho con armas biológicas. Muy pocas personas realmente pues discuten este tema seriamente. Mañana vamos a esbozar muchos de los proyectos y de los reportes que tiene el Departamento de la Defensa para armas biológicas. Eso será a las 9 de la noche en la otra realidad. Los experimentos que se han corrido, inclusive dentro del ejército, en las cárceles de los Estados Unidos con los presos. Todo esto, muchos de ellos, ¿no?, son documentos desclasificados, otros logrados por el Acta de Libre Información, ¿no?, esta ley de libre información, donde el ciudadano pues somete, ¿no?, obviamente una petición para que se liberen unos datos, unos informes. Hay que señalar que en la mayoría de los casos estos datos vienen inconclusos, estos informes que le dan al ciudadano, que se liberan de alguna agencia secreta o de algún consorcio del bloque militar industrial farmacéutico o inclusive del Departamento de Estado o lo que sea, pues muchas veces viene censurado ya, viene tachado, viene preparado para que usted no pueda saber realmente las claves, meramente le dejan 2 o 3 cositas y usted imagínese el resto. Así que obviamente el acta, esta acta para la libertad o esta acta para liberar información tiene sus limitaciones siempre y cuando pues esté bajo control de la seguridad nacional, sea de Estados Unidos o cualquier país donde esto se pueda someter a través de un sistema legal, un sistema democrático. Así que mañana vamos a hablar de esos asuntos y muchos otros más. Vamos a estar pendientes. Recuerden que en Puerto Rico tenemos ya 56 fallecidos, tenemos más de 1000 casos ya de contagio de coronavirus 19, de COVID-19, que pueden haber probablemente multiplicado por 10 por cada infectado, pues podrían haber más de 10.000 casos en Puerto Rico de personas asintomáticas y que probablemente darán positivo mañana, pasado. Todos los días tendremos decenas y decenas de personas ya obviamente diagnosticadas por las pruebas rápidas. Sin pruebas rápidas no avanzamos nada. En Puerto Rico ese ha sido un issue político, lamentablemente, y tenemos que superar como digo yo, esa mentalidad chiquita. No podemos ser enanos mentales. Tenemos que obviamente hacer en pro del pueblo, movernos a favor de nuestra gente, y el gobierno pues tiene que tratar de hacer las cosas mejor. O sea, definitivamente no estaban preparados para esto, como no han estado preparados para ninguno de los incidentes que han ocurrido en los pasados años, y la realidad es que muy pocos gobiernos, si alguno, ha estado preparado para esto. Ni siquiera China, que fabricó en menos de 2 semanas un hospital, y esos hospitales que fabricaron los chinos eran hospitales que ya estaban fabricados. Lo sabía usted, ¿verdad?
fue que los fabricaron de la nada, los montaron de una zona y los montaron en otra, para que usted vea cómo es la propaganda, cómo es que se maneja la cosa. Y los chinos pues ya tenían obviamente un plan de operaciones y esto pues, se ha discutido, algunas cosas se han exagerado, hay gente que el internet lo que no sabe se lo inventa y han añadido un sinnúmero de cosas, de conclusiones a priori sin realmente saber el trasfondo de cada una de estas cosas. Y los asuntos obviamente hay que analizarlos, buscarle evidencia y esta evidencia pues claro, ¿no? Entonces esbozarla, mostrarla si es que realmente hay. Tenemos que tener el mejor fundamento posible. Así que será hasta mañana, gracias a mis amigos. Nos vamos con un poquito de la música de erótica y la realidad es que manténgase en su casa, ¿no? Manténgase en su casa guardado, no se exponga necesariamente. Se supone que ahora estamos en el pic, vamos a hacer el pic acá en Puerto Rico, ¿no? De la pandemia. Recuerde que la pandemia no es meramente números, esto no es la lotería. No son números tampoco de caballos, o sea, el número de gente infectada, vis a vis número de muertos, más contrario a esto, los números recuperados son seres humanos, son vidas. Usted podría estar en esa lista como podría estar yo. Vamos obviamente a respetar la memoria de los difuntos y vamos por otro lado también a tratar de proteger a los más vulnerables, a los viejos, a la gente que pueda tener alguna condición prevalente, alguna condición de salud que pueda ser peligrosa y a cuidarnos nosotros mismos. Si usted se cuida, cuida a su familia. Hay que ser responsable en esto y eso pues debe ser primero que nada, ¿no? Vamos a actuar inteligentemente, vamos a ser proactivos, vamos a buscar siempre soluciones a las situaciones. Todo en el universo, todo en este mundo tiene respuestas. Todo también tiene una solución. Que no la conozcamos, que no tengamos la información completa, es otra cosa, ¿no? Es harina de otro costal. La cuestión es informarnos bien y no desinformar a los demás. Lo que yo diga aquí, verifícalo, como siempre. Esto no es nada secreto, lo que estoy aquí compartiendo son informaciones que están en todas partes. La cuestión es montar el rompecabezas, montar el mapa de la realidad y que usted pueda saber qué es lo que está por pasar. Ya mañana profundizamos en la otra realidad. Así que con la música de nuestra banda erótica, eso se llama Apophis, se supone que viene en el 2029, el asteroide Apophis. Atlas anda por allá arriba, ¿no? Me comenta. Olvídese de Atlas. Nada. No va a ir nada con Atlas, lejos de aquí, para que no se me ponga nervioso. Ninguna cosa rara va a caer aquí por el momento. Y si cae, nos hablamos en el otro mundo. Así que gracias, se me cuidan todos. Buenas noches. Si están cerrados los observatorios astronómicos, claro, está cerrado casi todo el mundo por el contagio de la pandemia. Se me cuidan. Buenas noches.